Mictlantecutli, Señor del Inframundo. Física 2. Equipo 4 conformado por Castillo Martínez Ángel, Díaz Flores Carlos Emilio, Doblado Pichardo Betsabe, Patiño García Bianca Fernanda y Quiñones Gómez Fernanda Montserrat. Dirigido por el docente José Alberto Roncés Martínez del quinto semestre, grupo 23. Ahora, ¿por qué Mictlantecutli? Bueno, Mictlantecutli es el dios mexica del inframundo y representa la muerte según la cosmovisión prehispánica. Él era el regente del Mictlán, lugar al que, según los mexicas, se iba su alma en cuanto alguien moría de causas naturales, sease enfermedades o la vejez. En este sitio, tu alma tenía que atravesar diferentes fases para que al final llegaras hasta los reyes de el Mictlán, Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl, los cuales te devorarían y te harías uno con el cosmos, repitiendo el ciclo de esta vida. Dato interesante de Mictlantecutli es que gracias y por consejo de su esposa Mictecacihuatl es que él permite que los muertos regresen todos los años en el Día de Muertos a visitar a sus seres queridos. Todo esto porque a Mictecacihuatl se le hacía un poco triste que los muertos no pudieran regresar a ver a sus seres queridos. El prototipo pues mostrará cómo es que Mictlantecutli puede mover la mandíbula y los brazos usando el principio hidráulico, más específicamente pues en la ley de Pascal, donde mediante una serie de jeringas y un líquido que transmite la presión para generar movimiento, lograremos el movimiento y la representación de cómo era que Mictlantecutli devoraba las almas una vez que llegaban hasta él. Los principios y las leyes que se van a utilizar para llevar a cabo el prototipo es el principio de Pascal y la ley de Ohm. El principio de Pascal establece que cuando se aplica presión a un líquido en un recipiente cerrado, la presión se transmite igual en todas las direcciones sin importar la forma del recipiente. Este principio es fundamental en hidráulica y se aplica en dispositivos como prensas hidráulicas, donde una pequeña fuerza aplicada en un área se convierte en una fuerza mayor en otra área. En resumen, la presión ejercida en un punto de un fluido incomprensible y en reposo se transmite de manera uniforme a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que las contiene. Por otra parte, la ley de Ohm es un principio fundamental en la física y en la ingeniería eléctrica, la cual es esencial para entender el comportamiento de los circuitos eléctricos. Esta ley establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional a la tensión entre estos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia entre ellos. Antecedentes del principio físico. Principio de Pascal. El principio de Pascal surge del estudio de los fluidos y la presión. Blaise Pascal, en el siglo XVII, realizó experimentos que mostraron que un cambio de presión aplicado en un punto de un líquido confinado se transmite de manera uniforme a todo el líquido. Esto se basó en investigaciones previas de científicos como Stevin, quien estudió la presión en líquidos y sólidos, y los avances en la hidráulica de la época. Así, Pascal formalizó la relación entre presión, fuerza y área, sentando las bases para sistemas hidráulicos modernos. Ley de Ohm. La historia de la ley de Ohm comienza en 1827 con el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, quien, tras una serie de experimentos, publicó su trabajo más importante, en el cual explicó la relación directa entre la corriente eléctrica y la tensión o voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia. A pesar de la importancia de su descubrimiento, Ohm enfrentó críticas y no fue plenamente reconocida en su época, aunque su trabajo sentó las bases de la electrónica y se nombró en su honor la unidad de resistencia eléctrica, el ohmio. Propuestas de prototipo. Y bien, ¿cómo es el objeto? El prototipo tiene la forma de una figura humana estilizada de Mictlantecutli, con una calavera prominente y rasgos esqueléticos en brazos y piernas. Está adornado con túnicas y collares prehispánicos que representan su poder sobre el inframundo. La mandíbula será móvil, simulando la apertura y cierre de la boca.
Uno de los brazos estará diseñado para moverse hacia adelante y llevar la representación de una persona hacia la boca de la figura, creando un efecto interactivo y dinámico. El tamaño es manejable, aproximadamente de 1 metro, y la base es sólida para mantener su estabilidad. Ahora veremos cómo montar un brazo hidráulico casero paso a paso. También se anexará un plano para poder realizar las piezas que necesitamos para poder hacerlo. Los materiales que utilizaremos para armarlo son cartón, 8 jeringas de 10 mililitros, mangueras, palitos de paleta, palitos de brocheta, 2 antideslizantes, una pila AA, alambre galvanizado y pintura en caso de querer pintarlo. Como primer paso tenemos el cortar las piezas, las cuales se trazarán del plano sobre el cartón y recortarlas. Deberán hacerles orificios para los pivotes donde indica el plano. Para el paso 2, que es la base, deberemos pegar 3 capas de cartón para reforzarla, asegurándose de que quede estable para que soporte todo el brazo. Como siguiente paso deberemos unir los segmentos. Para esto utilizaremos los palitos de brocheta o pasadores en las articulaciones. Las uniones deben moverse fácilmente pero sin quedar flojas. Para el sistema hidráulico deberemos conectar las jeringas con las mangueras según el plano, rellenar con agua y purgar el aire empujando la jeringa controladora hasta que no salgan burbujas. Como siguiente paso tendremos que fijar los actuadores. Sujeta una jeringa a la estructura y conecta la otra al segmento móvil con un tirante. Comprueba que el anclaje transmita el movimiento. Como paso final deberemos probar y ajustar. Tienes que mover la jeringa controladora despacio. Si hay temblores o lento movimiento, revisa fugas, aire en el sistema o articulaciones flojas. Algunos consejos que podemos proporcionarles serían que usen agua por seguridad, eviten curvas cerradas en las mangueras y refuercen con cartón las zonas que cedan. Continuando con el procedimiento para la creación de este mecanismo, procedemos con la mandíbula hidráulica. Los materiales que ocupamos para la mandíbula son cartón, 5 jeringas, mangueras, palitos de brocheta, alambre galvanizado, pegamento, pintura y agua para llenar el sistema hidráulico. Los pasos son los siguientes. Primero que nada, cortamos las piezas. Cortamos un rectángulo para la cabeza y una pieza de nu para la mandíbula. Tenemos que hacer 2 agujeros laterales en ambas partes de la bisagra. Segundo, vamos a armar la estructura. Pegamos 2 capas de cartón a la cabeza para reforzarla. Unimos la mandíbula a la cabeza con un palito de brocheta en los agujeros, para que gire como bisagra. Tercero, conectamos las jeringas. Unimos las 2 jeringas con la manguera. Llenamos con agua y purgamos el aire de adentro. O sea, lo sacamos. La jeringa controladora hasta que no salgan burbujas. La jeringa controladora hasta que 4. Fijamos la jeringa. Pegamos la jeringa actuadora a la cabeza, en vertical. Conectamos su émbolo a la mandíbula con alambre para que se empuje, abra y tie o cierre. Y por último, probamos para ver si el funcionamiento es correcto. Movemos la jeringa controladora. Si la mandíbula no abre o cierra bien, revisamos fugas, aire o ajustamos el alambre. Con eso concluimos con la mandíbula hidráulica y continuamos con los ojos mecánicos. Continuando con la creación de los ojos LED, los materiales que ocupamos son cartón, nuevamente, 2 LEDs pequeños, una pila AA, un portapilas AA también, cables eléctricos para la conexión del circuito, un interruptor pequeño para el encendido y apagado del mismo, cinta adhesiva, cúter y pintura Vinci al gusto. El procedimiento es bastante simple en lo que cabe. Primero preparamos la estructura. En la cabeza de cartón, ya previamente hecha, cortamos 2 círculos para los ojos. Tenemos que hacer un pequeño orificio en el centro de cada círculo para pasar los LEDs. Después vamos a colocar los LEDs e insertar un LED en cada orificio. Las patitas del LED deben de quedar detrás del cartón. Fijamos los LEDs con cinta y asegurándonos de que la parte brillante quede visible de la parte frontal, como pupilas de los ojos. Marcamos cuál es el ánodo, la patita larga, y el cátodo, la patita corta de cada LED. Como tercer paso tenemos que conectar el circuito. Conecta los LEDs en paralelo para que ambos se enciendan y apaguen juntos con un solo interruptor.
Une los ánodos, que son las patitas largas de ambos LEDs, con un cable. Une los cátodos, que son las patitas cortas, con otro cable. Conecta el cable de los ánodos al terminal positivo del portapilas AA. Conecta el cable de los cátodos al interruptor y desde el interruptor al terminal negativo del portapilas. Usa cinta o pegamento para fijar los cables detrás de la cabeza, evitando que se suelten. Como cuarto paso tenemos que fijar el interruptor. Para esto tienes que pegar el interruptor en una zona accesible del cuerpo, asegurándote de que sea fácil de accionar con la mano. Inserta la pila AA en el portapilas. Como quinto paso tenemos que probar y ajustar. Enciende el interruptor. Ambos LEDs deben iluminarse. Si no funciona, verifica que la pila esté cargada y bien conectada y que las conexiones de los LEDs estén correctas, el anodo a positivo y cátodo a negativo. También tienes que revisar que el interruptor esté funcionando. Si los LEDs parpadean o no encienden, revisa si hay cables sueltos o cortocircuitos. Deberás ajustar las conexiones y fija todo con cinta. Finalmente te presentamos el plano o el esquema del prototipo. Aquí, las fuentes consultadas, puedes encontrar más información acerca de este prototipo. Con esto concluimos nuestra presentación. Agradecemos mucho su atención y esperando que haya sido de su interés. Muchas gracias.